comenzar. Bueno, ¿qué aprenderán a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy durante este curso? Bueno, primeramente y de forma general, platicar un poquito de lo que es la perforación direccional de pozos, que puedan concientizar sobre sus ventajas y obviamente también que tengan presente qué tipos de desventajas se presentan en ese tipo de técnica de perforación, tanto económicas, operativas y ambientales, sobre todo comparándolo con métodos convencionales de perforación de pozos. Además, bueno, se podrán identificar características y trayectorias principales de la perforación direccional para su correcta elección en la práctica. Y finalmente, bueno, se estudiarán métodos y herramientas para su correcta ejecución. Bueno, ya entrando un poquito en materia, realmente cuál es el impacto y aplicación práctica en la industria. Bueno, al finalizar este curso, el alumno será capaz de diseñar en un caso práctico la trayectoria de un pozo, es decir, refiriéndonos a su geometría, ya profundizaremos un poco más con ello, además de poder analizar los riesgos y ventajas de su utilización dentro de la industria. Bueno, ¿cuál será el contenido que abarcaremos el día de hoy? Quisiera comenzar un poco por una introducción ya al tema propio de lo que es la perforación direccional de pozos. Y realmente, bueno, explicarlo en palabras muy sencillas. Realmente hoy mi objetivo no es entrar tanto en el detalle técnico, sino realmente que podamos hablar en un lenguaje más práctico. Y bueno, ¿qué es la perforación direccional? Es una técnica utilizada para acceder a reservorios de gas y petróleo que se encuentran en el subsuelo. Eso como una descripción muy general. Bueno, realmente, ¿cuál es la principal característica que tiene esta técnica de perforación? En palabras muy sencillas, implica perforar un pozo en un ángulo distinto a la vertical. En algunos casos, inclusive horizontalmente. Ya hablaremos en qué casos podemos utilizar la perforación directamente en un ángulo horizontal. Podría ser el caso del fracking, pero puedo profundizar un poquito más de ello adelante. Y bueno, realmente, ¿cuál es la principal ventaja que tiene la perforación direccional? Bueno, aquí voy a poner realmente la característica principal, la ventaja principal, y básicamente es que podemos tener un mayor contacto con la formación productora de aceite o gas. Y esto, bueno, en términos simples, nos presenta muchas ventajas, ya que con un solo pozo podemos realmente abarcar una mayor área del yacimiento en cuestión, lo que tal vez tendríamos que hacer si lo comparáramos con un pozo vertical convencional, pues con una gran cantidad de ellos para poder producir la misma cantidad de aceite y gas. Bueno, quiero realmente ahora explicar un poquito de la historia de la perforación direccional en una línea de tiempo muy sencilla, pero donde he puesto realmente datos destacados. Y bueno, realmente, si nos vamos un poquito a los antecedentes de la perforación direccional, como un contexto general, ya desde la década de 1900 se venían perforando pozos convencionales verticales. Y realmente aquí yo les pongo esta palabra ciegas y realmente explicarles por qué. Pues estamos hablando de hace 120 años. La tecnología realmente no existía como la conocemos hoy en día. Todo era muy empírico y realmente se decía que se perforaba ciegas porque no tenías realmente la noción de lo que había en el subsuelo. Simplemente perforabas y perforabas hasta que encontraras realmente un intervalo productor. Por eso es que se le denomina un poco a ciegas. Y entrando un poquito en la materia de la perforación direccional, vemos que ya por la década de 1920 se empezaron a emplear algunas técnicas todavía muy rudimentarias, pero que ya tenían que ver con la cuestión de la medición de la inclinación que puede tener un pozo vertical, con técnicas, por ejemplo, como la de la botella de ácido, que realmente era algo muy simple, bajar una botella de vidrio con un ácido al fondo del pozo, y cuando se volviera a subir esa botella con ácido en superficie, el ácido iba a marcar
cierta inclinación en la superficie del vidrio interior, y de esa forma y de forma pues realmente muy empírica se podía calcular un ángulo de inclinación que pudiera tener el pozo en la gran profundidad. Ya avanzando un poquito en el tiempo y ya entrando muy en tema de la perforación direccional como la conocemos hoy en día, ya a partir del año 1920 es cuando se puede, 1920 y esa década de 1920 es cuando se puede ya realmente decir que se empieza a desarrollar la industria de la perforación direccional. Obviamente ya se empezaron a inventar instrumentos que se utilizaban precisamente para hacer mediciones de la inclinación que podía tener el pozo que se estaba perforando, y obviamente ya se empezaron a desarrollar otro tipo de herramientas y técnicas. Ya realmente, como conocemos a la industria de la perforación direccional hoy en día, o muy parecida como la conocemos hoy en día, se empezó realmente a desarrollar en la década de 1940, obviamente ya con el desarrollo de nuevas herramientas que ya nos permitían tener mayores alcances, nos permitían tener ya un mayor control de la perforación como tal, y obviamente también ya de sistemas o sensores que nos iban a permitir tener en superficie datos reales de la perforación. Aquí simplemente pongo algunos ejemplos muy sencillos de algunos sensores que precisamente o herramientas nos van a permitir tener obtención de datos reales en superficie, tales como el MW, que bueno, es precisamente una de estas herramientas que nos van a permitir tener datos reales de la perforación en superficie. Y bueno, realmente ya a partir de la década de 1980 es que ya conocemos a la industria de la perforación direccional como la sabemos hoy en día. Obviamente, ¿qué ha cambiado? Bueno, cada día hay mayor tecnología, hay nuevos procesos para realizar y optimizar procesos propios de la perforación, que lo único que hoy en día nos garantizan es, bueno, llegar a objetivos cada vez más distantes en el subsuelo, perforar a través de geologías más complicadas y sobre todo tener un mayor control de la perforación por sí misma, lo cual también nos garantiza poder disminuir riesgos en la operación. Bueno, como un dato curioso que quiero compartirles, hablando específicamente de nuestro país, en México, bueno, en 1965 es que se perfora el primer pozo desviado hablando offshore, y a partir de ahí es que también nuestra industria petrolera empezó a ocupar esta técnica de perforación para empezar a desarrollar más y más campos, tanto offshore como onshore, para poder producir mayores cantidades de gas y petróleo. Bueno, ahora les quiero hablar un poco de en qué escenarios vamos a tener mayor preferencia para seleccionar esta técnica de la perforación direccional. Bueno, escenarios hay diversos. Yo ahora quiero enfocarme en los que tienen mayor aplicación. Y bueno, aquí precisamente les pongo una imagen, que a lo mejor es una imagen, el dibujo se ve un poco bonito, pero realmente es muy representativa. Bueno, ¿en qué escenarios o bajo qué circunstancias vamos a poder utilizar la técnica de perforación direccional para que nos facilite el acceso al yacimiento objetivo? Bueno, aquí les pongo un pequeño listado de los casos en los que podemos ocupar la perforación direccional. El primero de ellos es simplemente un side tracking, que es un desvío del pozo, es decir, si a partir de un primer pozo yo tengo, por cuestiones de operativo, de riesgo, elegir otro camino para llegar al objetivo, yo puedo, a través de este primer pozo perforado, simplemente empezar a perforar una nueva trayectoria para llegar a mi objetivo. A grandes rasgos, eso es el side tracking. Un pozo de alivio podría ser otra circunstancia en la que yo pueda ocupar la perforación direccional. ¿En qué casos podría ser un pozo de alivio? Por ejemplo, en los casos en los que tenga algún tipo de riesgo que comprometa a un pozo que está en perforación. Por ejemplo, puede ser un pozo descontrolado, o inclusive si tenemos un incendio en superficie provocado por alguna operación que haya salido fallida, yo puedo perforar
desde otra locación un pozo que llegue al pozo original, intervenirlo desde ahí para poder obviamente también poder subsanar la complicación operativa que tenga en superficie en la primera locación. ¿Qué otro escenario tengo para que yo pueda ocupar la perforación direccional? Evitar geologías complejas. Esto puede ser una cuestión preventiva, es decir, desde el propio diseño de pozo. Yo puedo trazar una trayectoria que me evite una geología compleja y eso me va a disminuir muchos riesgos en la operación. ¿Qué otro escenario tengo para poder ocupar la perforación direccional? El control de la verticalidad, es decir, si yo estoy perforando un pozo convencional vertical para llegar a un objetivo y en el camino también tengo algún tipo de complicación operativa, yo puedo controlar esa verticalidad para llegar al objetivo a través de la desviación del pozo. Locaciones inaccesibles pudiera ser otro caso en el que puedo elegir la perforación direccional. También puedo tener el caso de tener una plataforma multipozos, es decir, desde una misma locación de perforación, yo puedo perforar múltiples pozos para llegar a diversas locaciones. Y finalmente ahí yo les pongo un caso particular de la perforación direccional, que es, bueno, la perforación horizontal. ¿Cuál es su mayor uso hoy en día? Pues la utilización de la técnica de fracking para poder producir yacimientos de shale gas o shale oil. Bueno, les quiero hablar un poco ahora de las generalidades y elementos en un sentido muy sencillo que conforma un pozo o una estructura de un pozo direccional. Bueno, aquí quise ser muy práctico con esta imagen, pero me parece que es muy gráfico para todos nuestros participantes. Y bueno, hablando de cuestiones generales, cómo se estructura o qué elementos están dentro de la trayectoria de un pozo direccional. Bueno, primeramente tenemos la sección vertical, es decir, al inicio de la perforación yo comienzo en la parte de la superficie, en la boca de pozo, y bajo en un ángulo vertical hasta cierto punto, donde precisamente termina la sección vertical. A partir de ese punto, que es el que le estoy aquí marcando, vamos a empezar realmente con lo que es el direccionamiento del pozo en un ángulo previamente establecido. Y ese punto donde se comienza la desviación del pozo es el punto de desvío, o bueno, también acá les puse en la lista cómo es el término que pueden encontrar en literaturas en inglés, también denominado kick-off point, es decir, el punto en el que va a cambiar la trayectoria de dicho pozo. ¿Cómo vamos a encontrar en la literatura esa primer trayectoria desviada, que es realmente la que empieza a tener un ángulo de desviación? Bueno, lo podemos encontrar en literaturas como la sección de construcción, o bueno, también lo podemos encontrar en algunas literaturas en inglés como el build-up rate, es decir, qué tanto estoy desviando el pozo por cierta longitud avanzada. Posteriormente tendremos lo que aquí les marco, la sección horizontal, perdón, la sección tangencial o sección tangente, es decir, a partir de que yo desvíe el pozo en un primer proceso, puedo seguir perforando ya con un ángulo de inclinación determinado en línea recta. Y obviamente esta es una sección tangencial. ¿Por qué tangencial? Porque precisamente podemos hacer aquí un triángulo rectángulo con estos ángulos que aquí se van a formar a través de esta dirección y precisamente va a representar la tangente de dicho triángulo. Posteriormente, en algunas geometrías podríamos tener una segunda sección de desvío, dependiendo obviamente, bueno, las características de cada pozo. Y finalmente vamos a tener una sección horizontal. Con esa sección horizontal puede ser que realmente sea un ángulo totalmente horizontal o un ángulo muy próximo al ángulo horizontal. Realmente esos son los elementos principales de los que se compone un pozo direccionado. Y también cuestiones muy importantes a considerar, sobre todo cuando estamos realizando los cálculos de las trayectorias, las trayectorias geométricas. También vamos a tener datos muy importantes a poder determinar. Uno de ellos es lo que aquí yo les pongo en el diagrama en color verde como TBD.
true vertical depth o la profundidad vertical verdadera, es decir, cuál es la distancia que yo tengo de la boca del pozo en línea recta hasta donde se encuentra el objetivo al cual queremos llegar. Esa es la profundidad verdadera vertical. Vamos a tener en ese sentido también una longitud horizontal o un desplazamiento. En este caso va a ser si yo sobre esa vertical imaginaria que aquí tengo de la boca del pozo hacia la profundidad, trazo una línea horizontal hacia donde se encuentra el objetivo, ese va a ser el desplazamiento. Y finalmente voy a tener también un dato muy importante, que es lo que aquí les marco aquí como un color azul, que son los metros desarrollados. Es decir, si yo esta trayectoria la midiera en longitud de metros o alguna otra unidad de longitud, y digamos la pusiera también en una línea recta imaginaria, me daría una profundidad total en metros. Esa es la profundidad desarrollada de la trayectoria del pozo. Bueno, precisamente ahora hablando de las trayectorias direccionales que podemos tener o las geometrías que podemos tener para un pozo direccional, aquí les puse algunas de ellas, sobre todo las principales que existen. En este caso, bueno, voy a comenzar con las geometrías más sencillas, que en este caso es lo que tenemos aquí como un inciso A, que es lo que conocemos comúnmente como un pozo tipo J. ¿Y por qué tipo J? Básicamente por la geometría o la forma que tiene este pozo, que nos asemeja a una letra J, es decir, tenemos una sección vertical y posteriormente tenemos una sección curviada, tal como la letra J. Aquí realmente, bueno, ¿qué características tiene esta trayectoria? Vamos a tener primeramente una sección vertical inicial y a partir de un punto de desvío vamos a tener un ángulo de inclinación. Esta es la trayectoria realmente más sencilla que podemos tener en un pozo direccionado. Vamos a tener una segunda geometría que denominamos o conocemos como un pozo tipo S. Y en este caso, bueno, es una explicación similar a por qué lo asemejamos con esta letra, la S. En este caso, tenemos aquí el inciso B y C. Ahora les explico por qué el inciso C también está incluido aquí. En este caso, bueno, asemejamos una letra S, es decir, vamos a iniciar con una etapa vertical, posteriormente una sección de desviación, una trayectoria tangencial como tercera etapa y finalmente vamos a tener nuevamente una trayectoria desviada. Si observamos precisamente la trayectoria que tiene esta geometría de pozo, vemos que asemeja una letra S, precisamente de ahí que los conocemos como tipos S. ¿Por qué el inciso C también lo estoy incluyendo en esta imagen de geometría? Bueno, el tipo C es lo que también lo conocemos como un S modificado y simplemente, bueno, ¿qué característica tiene? Es también un pozo tipo S, como estamos viendo aquí en pantalla, solamente que donde termina esta segunda sección de inclinación del pozo, que estoy marcando aquí con el láser, podemos tener nuevamente una sección tangencial. Y precisamente de ahí es que se le conoce como un S modificado, porque bueno, es un S común y corriente, pero a partir de la última sección de un S podemos tener nuevamente una sección perforada distinta. Bueno, tenemos otras geometrías, por ejemplo, un tipo D que es un doble incremento, como observamos en la pantalla. Tenemos una sección vertical, posteriormente tenemos una sección de desvío, sección tangencial como una tercera etapa y nuevamente una sección de desvío. Doble incremento, porque tenemos un primer incremento, una primera desviación y posteriormente tenemos una segunda desviación. Tenemos el caso de un tipo F, que ya aquí ya estamos entrando a los que son denominados ya pozos horizontales, porque ya la última sección del pozo lo estamos perforando con ese tipo de geometría horizontal. Tenemos un pozo horizontal tipo F de curva simple, lo que tenemos inciso F. Comenzamos con una sección vertical. A partir de ahí tenemos un ángulo de desviación y finalmente vamos a entrar a la sección horizontal del pozo. Este es el pozo horizontal
más simple que podemos tener. Por ejemplo, ¿dónde tenemos este tipo de geometrías? En los desarrollos de campos de shale gas o shale oil, tenemos mucho este tipo de geometrías. Finalmente, también pozo horizontal, en el caso del inciso G, un tipo horizontal de doble curva, similitudes a la explicación que di previamente. Vamos a tener una sección vertical, posteriormente un primer ángulo de inclinación, una tercera etapa que será una sección tangencial del pozo, para posteriormente incorporarnos nuevamente a través de una inclinación a la sección horizontal del pozo. En términos generales, estas son las geometrías que podemos tener comúnmente en los pozos desviados, y obviamente que para cada uno de estos tipos de geometrías tenemos ciertos procedimientos matemáticos para poder calcular esta trayectoria, pero en general estos son los que vamos a poder observar. Bueno, ahora quiero entrar ya realmente a temas que tienen que ver más con realmente qué beneficios obtenemos de la perforación de este tipo de pozos, qué beneficios nos va a traer para la parte de exploración, para la parte de producción. Bueno, aquí nuevamente quiero ser muy conciso, muy gráfico con la información que les quiero mostrar. Realmente, ¿qué beneficios tenemos o podemos obtener de la implementación de esta técnica de perforación direccional propiamente ya en los procesos de exploración y producción de pozos? Bueno, aquí yo les puse cuatro escenarios básicos. Obviamente puede haber muchos más y dependerá de la locación donde nos encontremos, pero al final tenemos muchas ventajas de la incorporación de esta técnica. Aquí yo les pongo algunos ejemplos para que ustedes tengan una idea de cómo podemos emplear este tipo de pozos para la exploración y producción. Aquí en el inciso yo les pongo, bueno, podemos tener el caso de una plataforma multipozos, ya sea para la parte exploratoria o ya parte de un desarrollo de campo en producción. Bueno, en este caso, ¿qué características tiene o cómo podríamos emplear la perforación direccional? Bueno, por ejemplo, podríamos tener una sola plataforma de la cual se perforaran diversos pozos direccionados con el fin de poder llegar a distintas locaciones del yacimiento que se planea producir, o en este caso pudiera ser también un yacimiento que se está explorando, y también a través de una sola plataforma pudiéramos tener distintos pozos exploratorios con el fin de conocer las condiciones de este yacimiento que se está analizando. ¿Qué otro escenario en el que podríamos utilizar la perforación direccional para el desarrollo de un campo petrolero? Bueno, sobre todo geologías complejas. Geologías complejas, obviamente hay muchos ejemplos. Yo aquí les quiero poner una muy evidente que me parece muy interesante. ¿Qué geología compleja podríamos tener? Sobre todo este tipo de geologías que es un domo salino. Los vamos a tener sobre todo en pozos profundos o costa afuera. Y bueno, aquí me parece muy interesante la gráfica, ¿no? Porque, bueno, a todos nos da realmente la noción de la practicidad que tiene un pozo direccionado para llegar a este tipo de locaciones. Realmente un domo salino, bueno, es una estructura de sal que mantiene atrapados, obviamente, en la parte del hongo del domo salino, aceite y gas. Sería muy complicado en este caso intentar perforar directamente el domo salino. Sabemos que operacionalmente es realmente muy, muy duro y es imposible casi perforar este tipo de estructuras. Por lo tanto, un pozo direccional nos ofrece la ventaja de poder rodear al domo salino o aplicarlo paralelamente a su estructura con el fin de poder llegar a los objetivos donde se encuentra el aceite y el gas. ¿Qué otros escenarios tendríamos en la parte de exploración y producción para emplear esta técnica de perforación direccional? Los sidetracks, lo que les mencionaba, es decir, a partir de un pozo original que se haya perforado, que el que tendríamos aquí en la imagen sería la línea en color rojo, yo puedo a partir de cierto punto de este primer pozo perforado realizar un segundo pozo. Es decir, a partir de esta primera trayectoria, realizar una segunda trayectoria desviando hacia un nuevo pozo. Y esto tiene realmente también muchas ventajas y se emplea también
en muchos escenarios. Lo puedo ocupar, por ejemplo, si un primer pozo que yo haya perforado resulta no productor, resultaría por cuestiones económicas muy caro abandonar ese pozo y perforar un nuevo pozo en una nueva locación. ¿Qué podríamos hacer en este tipo de casos? Utilizar ese primer pozo en el cual ya se ha invertido y se ha perforado, y a partir de él generar una nueva geometría con el fin de explorar otras locaciones del yacimiento en cuestión. Eso pudiera ser una de las cuestiones en la cual yo pueda emplearlo. Y bueno, el caso y que realmente es muy representativo de la perforación direccional, que realmente lo conocemos más como perforación horizontal, pero realmente, bueno, también es una perforación direccionada, es la técnica en conjunto también con el fracking para poder desarrollar campos de shale gas o shale oil. Y precisamente esta técnica es la más idónea para desarrollar este tipo de hidrocarburos contenidos en este tipo de rocas, también conocido en español como lutita. Pero bueno, ahora les quise mostrar estos ejemplos muy representativos. Obviamente, escenarios para emplear la perforación direccional hay muchos, y bueno, dependerá mucho de la propia operación, de las características de la locación donde se esté perforando, y bueno, también cuestiones que no son propias de índole geológica o de la propia perforación. A veces también cuestiones económicas propias del proyecto en desarrollo nos hace a tener que ocupar este tipo de técnicas con el fin de obtener otros beneficios de otras índoles como el económico. Bueno, algo que también quiero ahora puntualizar mucho y que también está muy asociado a este tipo de técnica, desafortunadamente, a los que estamos dentro de esta industria petrolera, tiene que ver con los impactos ambientales que se derivan a partir de este tipo de técnicas. Bueno, hay muchos potenciales impactos medioambientales, obviamente también dependiendo el tipo de pozo o el tipo de formación que estemos perforando, esos impactos ambientales van a diferir mucho. Ahora aquí quise mostrarles estos dos diagramas, donde yo separé con fines de que ustedes puedan tener una noción más amplia qué tipo de impactos ambientales se pueden generar a partir de generalidades de un pozo direccionado. Y aparte les puse un caso muy específico, que es el fracking, que realmente es el que está más asociado a potenciales impactos ambientales. Hablando de generalidades, es decir, cualquier pozo perforado con esta técnica de desvío, ya sea onshore u offshore, ¿en dónde podríamos tener potenciales impactos ambientales? Bueno, realmente generalidades realmente tienen que ver con la integridad mecánica del pozo, es decir, si yo tengo un mal diseño del pozo o hago una mal construcción del pozo, puedo tener a través de grietas en el revestimiento o en el cemento, puedo tener migraciones de lodos de perforación, puedo tener migraciones de líquido de fracturamiento hidráulico que pudieran contaminar acuíferos y que obviamente en superficie pues son estos químicos usados para el fracking pues muy nocivos para la salud humana. Bueno, lo que les mencionaba, fallas de integridad en la mecánica del pozo, es decir, por ejemplo, esto sucede mucho con pozos que son muy viejos. Se perforaron hace muchas décadas y obviamente a través del tiempo, pues los componentes del mismo, ya sea los revestimientos o el cemento, por cuestiones naturales empieza también a tener una degradación y eso nos empieza a generar también migraciones de otro tipo de fluidos hacia la superficie. Eso también nos puede generar impactos ambientales en superficie o en acuíferos muy cercanos a donde se encuentra la trayectoria del pozo. Hablando de generalidades, ¿qué otra cuestión nos puede generar muchos impactos ambientales? Esto sí, sobre todo en superficie, un tratamiento inadecuado de los recortes producidos. Sabemos mucho en el pasado de técnicas mal empleadas para tratar este tipo de recortes de la formación y en muchos casos pues con trazas radioactivas o con algún otro tipo de sustancias propias de la formación naturales que por sí mismas son nocivas para la salud. Un mal tratamiento en superficie pues puede generar impactos en la salud humana, puede generar impactos en el medio ambiente, en la flora, en la fauna. Hablando de cuestiones de pozos offshore, puede también generar impactos ambientales directamente en el mar.
y pues en toda la fauna implicada marina para este tipo de locaciones. Y bueno, algo que también pudiera generarnos un impacto ambiental derivado de la propia operación de abandono del pozo. Si yo tengo un mal taponamiento del pozo cuando ya estoy en esta fase de abandonamiento, pues también puedo tener a través de ese inadecuado tapón filtraciones o migraciones de fluidos hacia superficie. También puedo tener migraciones de gas, con lo cual, bueno, se convierte en un punto rojo, ¿no? En la locación donde se encuentran este tipo de pozos, pues con un inadecuado abandono. Y sobre todo, hay que pensar mucho en la parte de pues, toda la gente que vive en las cercanías, la flora y la fauna. Hablando propiamente del fracking, y realmente aquí sí hago mucho el hincapié de que sí está muy asociado a potenciales impactos ambientales derivados de este proceso de perforación direccional y posterior tratamiento con la inyección de un fluido a altas presiones. Bueno, aquí, ¿qué tipo de impactos ambientales propios del fracking vamos a tener? Bueno, para comenzar, un alto consumo de agua. Para realmente realizar el fluido de fracturación hidráulica requerimos un volumen altísimo de agua para poder inyectar al pozo y poder generar las fracturas artificiales que nos conectarán los poros de la lutita para que pueda fluir el gas o el aceite atrapado en dichos poros. Los aditivos químicos o esta mezcla química con la cual se realiza el fluido de inyección también son en su mayoría ya por varias empresas y varias fuentes ya publicando datos de estos aditivos químicos. Se ha determinado que muchos de ellos son nocivos para la salud humana, nocivos para el medio ambiente y nocivos para la flora y fauna. ¿Qué otra característica, hablando de impacto ambiental, está asociado al fracking como tal? Bueno, hablando de la superficie o de las instalaciones en superficie que yo requiero para un líquido donde voy a un sitio donde voy a aplicar fracturación hidráulica, toda esa superficie donde yo voy a instalar todos los elementos necesarios para realizar el fracking va a derivar en un deterioro del medio ambiente local. Y aquí también hago mucho hincapié en que, por ejemplo, tenemos ejemplos, sobre todo en los Estados Unidos, en las áreas de Pensilvania y otros estados que han sido ya por décadas explotados en este tipo de yacimientos shale gas. También la parte social se ha visto muy afectada porque tenemos pequeñas poblaciones o urbes ya de mediano tamaño o gran tamaño muy cercanas a este tipo de locaciones y donde tenemos realmente impactos ya a la salud humana y impactos sociales. Finalmente, bueno, también algo muy característico de un potencial impacto ambiental que puede generar una mala aplicación del fracking es que yo puedo tener migraciones de ese líquido de fracturación a través de la propia formación y va a ir obviamente migrando hacia la superficie y puede contaminar acuíferos de agua potable. Entonces, bueno, esto se vuelve realmente un problema porque pues, esos acuíferos ya realmente invadidos o contaminados son en su mayoría muy complicados de intervenir para poder revertir ese proceso de contaminación y en muchos casos esa agua también es de uso potable o es bebestible para muchas comunidades y puede ser muy grave que, bueno, uno pueda tomar agua contaminada con algún tipo de estos aditivos químicos. Bueno, ya para concluir y hablando un poco de las conclusiones de estas generalidades que ahora les he hablado. Bueno, esta presentación realmente muestra ahora sí que la punta del iceberg. Realmente son conceptos muy generales, pero que realmente quiero que ustedes tengan presentes para que tengan una noción de pues toda la industria de la perforación direccional, dónde podemos emplearla, bajo qué tipo de escenarios podemos utilizarla. Y bueno, finalmente también quiero invitarlos, ¿no? A que profundicemos no ahora, sino realmente en el curso que vamos a estar impartiendo en el mes de febrero.
pues con más datos duros y con más estadísticas reales del impacto que tiene esta técnica de perforación direccional. Bueno, aquí realmente puse 3 bloques en donde quiero puntualizar mucho en cuestiones muy importantes. Bueno, ¿qué puedo resumir como la importancia de la utilización de esta técnica? Bueno, por una parte vamos a tener disminución en costos. Quiero aquí explicar de forma general por qué. Si retomo un poco lo que dije al principio, que con este tipo de geometrías de pozo vamos a tener más contacto con un yacimiento productor. Si bien un pozo direccional o un pozo horizontal va a ser más costoso para su perforación en comparación que un pozo vertical, realmente vamos a tener en algunos casos mayor contacto con ese yacimiento productor, con lo cual vamos a tener un radio de producción muy bueno en superficie. Y a lo mejor para tener este volumen de producción en superficie, si perforáramos pozos convencionales, tendríamos que hacerlos con 5, 10, 15, ahora estoy inventando solamente un número, y al final esto va a ser mucho más caro que si se realiza una inversión inicial para un pozo de estas características. Lo que les mencionaba aquí como punto 2, bueno, al tener un mayor contacto con la formación productora, también vamos a tener una mayor productividad, mayores hidrocarburos que ingresan al pozo, por lo tanto una mayor productividad en superficie. Y sobre todo, bueno, aquí les quiero hablar de este punto, manejo del riesgo de la perforación. Bueno, algo también interesante de la perforación direccional es que podemos utilizarlo tanto correctiva como preventivamente, es decir, correctivamente en el caso de tener algún riesgo durante una perforación, puedo emplear correctivamente algunos de los casos que les mencioné anteriormente para emplear un desvío y finalmente llegar al objetivo. Eso como un caso correctivo. En el caso de un preventivo, bueno, realmente también muchas compañías están empleando el diseño inicial de pozos ya direccionados para poder llegar a sus objetivos. Por eso es que esta técnica pues, realmente nos ayuda a manejar de forma más eficiente los riesgos operacionales y, bueno, otro tipo de riesgos como económicos y ambientales, como les mencionaba anteriormente. Bueno, ¿dónde vamos a tener los mayores impactos y también retos propios de este tipo de técnica? Bueno, como les mencionaba, y desafortunadamente este tipo de técnicas están muy asociados a una potencialidad de impacto ambiental. Y ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado en este tipo de procesos de perforación, porque los daños ambientales pueden ser muy severos en caso de que los hubiera. Impactos sociales, lo que les mencionaba, en el caso, por ejemplo, de operaciones de fracking asociado a shale gas, pues los impactos sociales también se están documentando, se están viendo que están teniendo sobre todo impactos en la salud. Y realmente pues también es un punto muy importante, ¿no? El cuidado de la salud humana. Y finalmente, bueno, retos sobre todo tecnológicos. Todos somos conscientes, los que estamos dentro de esta industria, que el llamado petróleo fácil ya se está terminando. Y eso nos lleva a que cada vez tengamos que desarrollar mayor tecnología, tengamos que emplear precisamente pozos más complejos para llegar a objetivos más profundos y a lo mejor hace 10, 15 o 20 años nunca antes pensados. Y pues es un reto constante que, bueno, todo el personal involucrado dentro de la industria petrolera pues trabaja día a día para poder llevar a cabo estos objetivos. Finalmente, bueno, algo que en su momento durante el curso me gustaría y estaremos profundizando con ustedes es realmente ya en un mayor nivel de detalle más técnico, bueno, qué métodos, herramientas y diseños podemos tener para este tipo de herramientas, profundizar en cuándo utilizar la perforación direccional, analizar de forma más detallada el análisis de las trayectorias geométricas que puede tener este tipo de pozos direccionados. También poderles compartir un poco de precisamente la parte tecnológica, qué softwares especializados existen en el mercado que nos van a ayudar a facilitarnos la vida para poder determinar este tipo de trayectorias y obviamente, bueno, habrá otros softwares que son más para la parte de desarrollo de proyectos, etcétera, pero bueno, también compartir un poco de esta información
Y finalmente, más allá de que ahora fue un poco más conceptual la explicación, sí profundizar mucho con ustedes en la parte matemática, es decir, el diseño de un caso práctico, el enseñarles cómo se calculan ese tipo de trayectorias, con el fin de que ustedes puedan tener pues toda esta información y conocimiento en sus manos. Bueno, finalmente, lo que les mencionaba, quiero cerrar invitándolos a esta labor que venimos haciendo con la Facultad de Ingeniería a través de minería, para poder compartir con ustedes realmente temas de interés, en el caso de nosotros que estamos dentro de la industria oil and gas, pues temas que son tan importantes para el desarrollo de la industria. Hoy estamos hablando de la perforación direccional, pero obviamente hay otros temas de mucho interés. Entonces, bueno, quiero invitarlos para esta siguiente fecha que vamos a estar cubriendo entre el 3 y el 24 de febrero. Los invito también a que puedan visitar la liga que viene aquí en la pantalla, que puedan ustedes también leer el temario que estamos llevando a cabo dentro de este curso. Y bueno, también en lo personal agradecerles mucho por el tiempo. También en lo personal les dejo, bueno, mis datos de contacto si alguno de ustedes tiene algún tipo de inquietud, ya sea con la información que ahora presentamos, que yo sé que se puede por sí mismo profundizar muchísimo en cada uno de estos puntos. Pues bueno, ahí les dejo mi correo electrónico. También, quien guste y con un poco más de confianza, pues ahí está mi teléfono de contacto para que pueda solventar cualquier duda derivada de esta presentación y, bueno, también derivado del curso que vamos a estar impartiendo. Bueno, sin más por el momento, cierro con esto. Agradecerle mucho a Aurora y a Minería por el espacio. Y pues bueno, ahora aquí también me estará apoyando Aurora con algunas preguntas que ya vi que han entrado varias, y entonces bueno, eso me da mucho gusto. Muy bien. Nos pregunta Israel Castellán, ¿qué diferencia en características de flujo, velocidad, caudal, etcétera, existe entre una perforación vertical y una horizontal? ¿Qué tal, Israel? Te agradezco mucho por la pregunta. Mira, sobre todo en la perforación horizontal, hablando ya un poquito más de cuestiones técnicas, vamos a tener muchos problemas de fricción, tanto de la sarta de perforación, precisamente al tener ángulos en algunos casos muy, muy, muy complejos, pues que tengamos algún tipo de atasque de la tubería en la trayectoria, y sobre todo también vamos a tener cuestiones muy orientadas a la corrosión, es decir, el propio fluido de perforación o el lodo que estamos empleando y al cargar de recortes, al tener este tipo de trayectorias, van a generar mucha corrosión interna en la tubería. Y bueno, en comparación con un pozo vertical, que realmente si bien la fricción existe, realmente pues el fluido de perforación tiene un fluido más libre hacia la superficie. Pues bueno, aquí un par de características, ¿no?, que tienen que ver con tu pregunta de velocidad y de caudal. Y bueno, espero en términos generales haya podido responder esa pregunta de comparación. Muy bien, gracias. Juan Carlos Miranda, ¿qué longitudes máximas pueden tener las perforaciones direccionales? Pues mira, realmente la longitud máxima, el límite que permita la tecnología y lo permita también la economía del proyecto, realmente no hay un límite establecido. Hay algunos pozos que, sobre todo, por ejemplo, hablando del pozos en shale gas o shale oil, que han tenido longitudes que hasta de 3 kilómetros. Es decir, a partir de la entrada del pozo en la sección horizontal, una longitud hasta de 3 kilómetros. Por lo tanto, podemos darnos una imagen o una idea, pues, del dimensionamiento que tiene este tipo de aplicaciones. Eso refiriéndonos obviamente a la parte horizontal. La parte vertical, bueno, como les comentaba, podrá tener diferentes longitudes, pero bueno, eso pues tendrá que ver mucho con las características propias del diseño del pozo o las características de la geología. Perfecto. Muy bien. Igualmente, de Juan Carlos Miranda, ¿cómo se geolocalizan las perforaciones direccionales? Mira, realmente eso se hacen con algunos
sensores que hoy en día se utilizan como parte propia de las artes de perforación. Bueno, también hablando un poquito de la literatura en inglés, lo pueden tal vez ubicar en algunos textos como el Bottom Hole Assembly, el BHA. Dentro de estos componentes propias del BHA, hay algunos sensores que precisamente nos van a ir indicando en la superficie cuál es la direccionalidad del pozo. Es decir, nos va a dar tanto una ubicación o una georreferencia con el norte magnético. Es decir, si pensáramos que estamos en una esfera 3D nosotros mismos, ¿cómo me voy a orientar con respecto al norte, este, oeste, sur? ¿Y cómo me voy a orientar con respecto a la vertical? Entonces, bueno, hay dispositivos y sensores que están incluidos dentro de los componentes de la artes de perforación que nos van a estar diciendo en tiempo real en la superficie cómo se está comportando nuestra trayectoria en el subsuelo. Perfecto. Tenemos una pregunta desde el Facebook de Arturo Solís. Si hubiera un semáforo en el uso de fracking en México, ¿qué color sería para nuestro país y por qué? Ok, bueno, aquí muchas gracias por la pregunta, muy interesante, y sobre todo a mí me encanta este tema del fracking. Yo hice precisamente mis trabajos de tesis, tanto en la Facultad de Ingeniería como en la maestría del fracking. Igual ahí, si alguien está interesado en ese tema, pues también puedo compartirles un poco de mi trabajo. Realmente quiero dejar de fuera para mi contestación la parte política. Sabemos que, bueno, juega un papel importante. Me quiero realmente enfocar en la parte medioambiental. Realmente, bueno, en México han sido pocos los pozos que se han perforado, sobre todo muchos en el norte de México, que tienen que ver con el fracking aplicado a lutita, que es el gas que se extrae de este tipo de roca. Y realmente no hay suficiente información para poder realmente poner un contexto para el caso mexicano. Esto porque realmente al no haber una gran cantidad de pozos, no podemos dimensionar los potenciales impactos que van a tener en México este tipo de actividades. Lo que sí podemos tener como referencia es los casos de otros países. En este caso, el caso más fácil siempre de comparar es el de Estados Unidos, que es la industria de fracking más desarrollada en el mundo, y donde realmente sí hay documentación y fuentes de los impactos reales que ha tenido este tipo de actividades para la salud humana, para el medio ambiente. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la pregunta original, yo situaría ahora mismo en verde, si habláramos de un semáforo, la actividad de fracking en México, precisamente debido a que es una industria que en el tiempo ha sido poco desarrollada, y eso también nos da el beneficio de la duda para que realmente podamos trabajar con procesos seguros, con prácticas nacionales o internacionales en un sentido de buenas prácticas, y en el que podamos hacer realmente seguros este tipo de procesos. Yo pondría el semáforo ahora mismo para México en verde debido a precisamente esto, que estamos realmente para este tipo de perforación y técnica de fracking con poco empleo, y eso también nos da la oportunidad de poder emplear procesos seguros en todos los sentidos. Muy bien. Jorge García nos dice, buena tarde, ¿hasta qué longitud de pozos es eficiente en la relación costo-beneficio? Pues mira, realmente, bueno, esta pregunta es un poco abierta debido a que, bueno, realmente las características de un pozo se determinan con base a distintas variables. Obviamente, bueno, siempre tendremos las características o la variable geológica. Eso será siempre un factor importantísimo para el diseño del pozo, pero también cuestiones que tienen que ver con la propia economía del proyecto. A veces también hay cuestiones que tienen que ver más con una parte económica que hace a los tomadores de decisiones elegir una u otra opción. Entonces, realmente, bueno, no hay una sola respuesta, perdón, para tu pregunta, pero sí tendrá que ver mucho con las condiciones geológicas, las condiciones propias de la economía del proyecto,
la inversión que pretende la compañía perforadora o la compañía que está gestionando el proyecto realizar para esa locación en específico, y con base en esos que podrán también tener en cuenta pues cuáles son los posibles objetivos que van a poder alcanzar con ese costo que se va a perforar. Perfecto. Otra pregunta, es un espectador anónimo. ¿Por qué se piensan en los altos costos de instalación, uso y extracción y no se consideran en lo más mínimo los costos ambientales y las consecuencias de hacer o no tales pozos? Ok, mira, ahí realmente esa respuesta es un tanto lógica si ponemos en contexto que el mundo se mueve hoy en día a través de los energéticos de uso que provienen de los hidrocarburos. Por tanto, se vuelve un recurso estratégico para todas las naciones, se vuelve un recurso que es de índole prioritaria, y desafortunadamente al tener esto en consideración o tener este contexto en mente, pues precisamente en algunos casos a veces el costo ambiental pasa a un segundo término, porque al final de cuentas siempre la prioridad será la rentabilidad que tenga la extracción del producto, en este caso el aceite y el gas. Y obviamente, sí mencionarles que en la actualidad ya los sistemas de gestión ambiental son mucho más robustos, mucho más fortalecidos, y obviamente también ya buscan siempre estar a la par en la importancia del costo económico con el costo ambiental. Pero bueno, eso sería un poco el contexto de la respuesta que hicieron directamente. Muy bien. Luis Gabriel González Cotero. Estimado ingeniero Muñoz Durán, muchas gracias por tan buena conferencia. Me ha quedado más clara la importancia de utilizar la técnica direccional de pozos. ¿Considera que los efectos medioambientales derivados del fracking en nuestro país pueden ser mejorados con grandes proyectos de investigación si nos uniéramos los centros de investigación en apoyo a nuestra industria petrolífera? No, por supuesto que la respuesta es sí. De hecho, algo que siempre los que ya hemos estado un poquito más adelantados en estos temas siempre hemos realizado es siempre promover la investigación, siempre promover el desarrollo de nuevas tecnologías, precisamente en pro del medio ambiente. Yo también tuve la oportunidad de estar metido en un poquito en la parte ya de los temas medioambientales orientados a la industria petrolera. Es decir, a mí me apasiona, soy un apasionado de la industria petrolera, pero también soy un apasionado de la parte medioambiental. A veces puede ser que están muy peleadas, ¿no? Pero realmente creo que más bien una se ayuda con la otra, ¿no? Y sí, totalmente pienso que pueden, aquí en México hay mucho potencial, hay mucho talento para desarrollar investigaciones a partir de las bases conocidas, en pro de desarrollar metodologías que nos permitan tener procesos operativos más seguros y que también nos permitan una mayor defensa del medio ambiente en su conjunto. Muy bien. Adrián Zamudio, en caso de alguna falla, ¿qué método es más fácil reparar, sellar, solucionar? ¿Un pozo vertical o uno direccional? Hablando en cuestiones económicas, estructurales y ambientales. Mira, realmente siempre un pozo vertical va a ser más sencillo de intervenir, precisamente porque la geometría propia del pozo pues, nos permite bajar diversas herramientas directamente de las instalaciones en superficie hacia la locación en problemas. Sin embargo, también hay hoy en día muchas tecnologías desarrolladas para intervenir problemas de la integridad del pozo en pozos direccionados. Por ejemplo, aquí les quiero compartir un poco la experiencia que tuve en algún momento hace algunos años. Hoy en día se usa mucho revestimientos expansibles para pozo, y precisamente estos revestimientos expansibles son una herramienta muy, muy eficiente precisamente para llegar a cierto intervalo que haya tenido algún tipo de falla en su integridad mecánica, y podemos intervenirlo muy sencillamente y explicar a grosso modo lo que es la tubería de revestimiento expansible. Bueno, básicamente es un revestimiento que visualmente pudiera parecer un revestimiento convencional, con la diferencia de que este revestimiento está diseñado para que una vez llegado al intervalo
en riesgo al intervalo problemático a través de un sistema que tiene de forma interior este revestimiento. Podemos jalar directamente desde superficie. Generalmente con línea de acero se introduce este tipo de liner, y podemos expandir de un diámetro inicial a un segundo diámetro final, obviamente mayor, y a través de esto podemos hacer un tipo de parche interior al revestimiento original del pozo que pueda estar dañado, o también directamente estos revestimientos funcionan en agujero descubierto, por lo cual podemos aislar zonas problemáticas que puedan haber tenido algún tipo de falla de integridad mecánica, y puede ser un proceso que podemos incluir para salvar la integridad mecánica del pozo. Muy bien. Otro espectador anónimo nos pregunta, desde su experiencia y conocimiento, ¿cuál sería la clasificación correcta del SIDETRACK? ¿Como una reparación mayor al pozo o como una perforación direccional? Mira, nuevamente creo que la respuesta sería depende. Un poco depende, porque les mencionaba que, bueno, ¿qué ventaja nos otorga la perforación direccional? Que podemos intervenir procesos de forma correctiva, o podemos emplearlos como una cuestión preventiva. Es decir, obviamente una terminación mayor podría darse en el caso de que pudiéramos tener un problema derivado de alguna presión anormal o algún tipo de atascamiento. También sucede de herramienta, algún tipo de pescado que se haya quedado en el pozo, y eso nos force a hacer un side track con el fin de poder evitar ese riesgo que ya se ha generado. O también lo podemos emplear de forma preventiva, es decir, algo que por ejemplo es muy interesante: los pozos en aguas profundas, algunos de ellos son generalmente direccionados. Y es muy interesante porque muchas de las empresas hoy en día están empleando diseños de inicio direccionados para pozos exploratorios, precisamente por los beneficios que nos otorga esta técnica para poder explorar de forma más eficiente muchas locaciones del pozo. Pues bueno, creo que la respuesta sería depende. Depende si es en un sentido correctivo, que pueda caer más en una definición, o si es preventivo, que pueda caer en la otra definición. Pero creo que es más una cuestión de cómo se presente la problemática, si es correctiva o preventiva. Muy bien, y vamos a cerrar con la de Santiago Cañar. ¿Por qué relacionar la perforación direccional con fracking? Saludos desde Ecuador. Ok, realmente esta pregunta, muchas gracias, muy interesante, y nuevamente temas de fracking que a mí me gustan mucho. Realmente la perforación horizontal es obligada en el fracking, es obligada para este tipo de formaciones por cuestiones propias de la geología de estas rocas. Explicarles un poco. Estas rocas, directamente las denominadas lutitas, es un tipo de roca que tiene dos características principales. Por un lado, es una roca que tiene una porosidad muy buena, y por la otra es un tipo de roca que contiene generalmente grandes cantidades de aceite y de gas. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Tiene una porosidad muy, muy grande, pero no tiene interconexión de sus poros. Por lo tanto, eso al final lleva a que el gas y el petróleo quede atrapado en estos poros. Un pozo vertical, como les mencionaba un poco al principio de la presentación, nos va a presentar muy poco contacto con el intervalo productor de este tipo de rocas que contienen hidrocarburos, y por lo tanto sería muy complicado producirlo. Tendríamos que perforar muchos pozos verticales en este tipo de rocas con el fin de producir algunas cantidades de petróleo y de gas. ¿Qué nos ofrece la perforación direccional? Bueno, al ser también este tipo de yacimientos de lutita con intervalos muy pequeños en grosor, pero con extensiones muy grandes, es decir, puede ser que estos yacimientos tengan un espesor de 10 a 30 metros, hablando como una cuestión de promedio,
pero que tengan extensiones muy grandes. Les hablaba inclusive de 1, 2 o 3 kilómetros. Precisamente un pozo horizontal nos garantiza que podamos atravesar este tipo de rocas de forma muy eficiente a través de todo el intervalo productor y tengamos una gran cantidad de esa roca en contacto con el pozo. Por lo tanto, vamos a poder explotar con un solo pozo este tipo de yacimientos. Básicamente por eso es que está asociado el fracking con una perforación horizontal, por cuestiones básicamente de la geología propia de la lutita, y que esta técnica nos permite abarcar una gran cantidad o una gran extensión de la formación para poder posteriormente hacer el tratamiento de fractura hidráulica. Muy bien, Enrique, pues nos han quedado varias preguntas, las cuales voy a compartirte posteriormente para que tú las tengas en cuenta y tal vez puedas abordarlas o perfeccionar lo que vas a exponer dentro del curso. Claro que sí, con mucho gusto. Ojalá tuviéramos el tiempo para contestar muchas más preguntas, pero bueno, igual si en alguna oportunidad ahí nuestros compañeros nos dejan sus preguntas y hay posibilidad de que yo pueda también contestarlas a través de algún correo electrónico o algún otro tipo de medio, también con mucho gusto. Perfecto. Bueno, pues sin más, a nombre de esta división de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM,